Bien, muy buenas tardes con todos. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es una asociación civil privada sin fines de lucro de carácter gremial que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Nuestras empresas asociadas, 24 a la fecha, investigan, desarrollan, fabrican y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, contribuyendo con el desarrollo sostenible de una agricultura competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro país. En Cultivida promovemos e impulsamos marcos regulatorios basados en ciencia que se encuentren armonizados con estándares internacionalmente aceptados para la protección de cultivos, la nutrición vegetal, las semillas, la biotecnología agrícola, los productos biológicos y la innovación agraria. Comunicamos proactivamente el valor y los beneficios que la industria de la ciencia de los cultivos aporta a la agricultura y al ambiente, promoviendo el diálogo con el gobierno, los agricultores y la sociedad para consolidar la imagen de nuestra industria y empoderarnos como un aliado estratégico en el sector agrario peruano. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de la red de asociaciones de este gremio regional, 26 asociaciones en 18 países. Y también formamos parte de CropLife International, que es la Federación Global de la Industria. Por lo tanto, contamos con todo el soporte científico, técnico y de comunicaciones que estos dos gremios regionales y globales nos puedan brindar. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo a ello a través de las diferentes actividades, proyectos, programas que no solo realizamos como gremio, sino también nuestras empresas asociadas, que ustedes ya han visto, somos 24. Contribuimos en forma transversal con todos, pero en forma directa con el objetivo 1, fin de la pobreza, con el objetivo 2, hambre cero, con el objetivo 3, salud y bienestar para todos, con el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, con el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, con el objetivo 12, producción y consumo responsable, con el objetivo 13, acción por el clima, y con el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres saludables. Cada uno de estos objetivos tiene una serie de indicadores, una serie de metas, 160 metas, y tienen que lograrse para el 2030, y estamos abocados todos a ello. En ese sentido, continuamos con las actividades de nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2022, en donde vamos a desarrollar webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, en nutrición vegetal, en fertilizantes, en semillas, en biotecnología agrícola, en innovación agraria, entre otros. Bien, es hora de dar un par de avisos importantes para el correcto desarrollo de este webinar. Por favor, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat tanto de Zoom, para aquellos que nos siguen por Zoom, como de Facebook, y serán atendidas por nuestro expositor al finalizar la presentación. Aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat de Zoom o de Facebook su nombre completo y su correo electrónico. También les vamos a pedir que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos para que la transmisión pueda realizarse correctamente. Bien, este webinar lleva por título Manejo y uso de fertilizantes para una agricultura sostenible en el Perú, un tema totalmente vigente y que nuestro expositor, el ingeniero Federico Ramírez, asesor técnico en nutrición vegetal de Atlántica Agrícola y connotado profesional en el tema de nutrición vegetal y fertilizantes, nos va a presentar el día de hoy, y con toda seguridad nos va a brindar también el panorama actual que se vive con el tema de la crisis de los fertilizantes, la cadena de abastecimiento y el incremento en el costo de los mismos, no solo en el Perú,
sino también a nivel internacional. Federico es ingeniero agrónomo con una maestría en el área de fertilidad de suelos y nutrición de plantas de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con amplia experiencia en el sector agrícola en lo relacionado al desarrollo, promoción y manejo adecuado de nutrientes para su aplicación al suelo, también en vía foliar y fertirrigación. Ha trabajado en empresas como Stoller, Coainsa, SQM, Corporación Misti y Yara Perú. También ha desarrollado labores de asesoramiento técnico a empresas agroindustriales, distribuidores, entre otros, en capacitación y desarrollo de productos agrícolas a través de charlas y ensayos a nivel nacional. Ha recibido capacitación en el rubro de fertilizantes y nutrición de plantas en diferentes países como Estados Unidos, Chile, Italia, México, España e Inglaterra. Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales en calidad de expositor en el área de nutrición y fertilización de cultivos y fertirrigación. Realizó labor de enseñanza académica por más de 15 años en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente se desempeña como asesor externo en SGS Perú y como asesor técnico en nutrición vegetal de Atlántica Agrícola. Asimismo, como docente en los cursos de fertirrigación y fertilidad de suelos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y del programa de especialización de SGS sobre suelo y fertirriego. También ejerce la secretaría del Comité Técnico de Normalización de Fertilizantes de INACAL. Antes de darle el uso de la palabra al ingeniero Ramírez, siempre les pedimos y les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Cultivide está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está en LinkedIn, también a través de nuestra página web, y pueden consultar también todos los videos que tenemos subidos en nuestro canal YouTube. Bien, sin más preámbulo, entonces dejo de compartir pantalla para dar pase al webinar de esta tarde a cargo del ingeniero Federico Ramírez. Adelante, Fico, por favor. Ok, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Primeramente agradecer por la invitación para el desarrollo del tema correspondiente sobre el título Manejo y uso de fertilizantes para una agricultura sostenible en el Perú. Un tema que hoy día cobra real importancia en relación a básicamente un insumo usado básicamente en la agricultura, como el caso de los fertilizantes. Y vamos a ver detalles de lo que, desde el punto de vista de manejo y uso, podemos lograr de alguna manera para mejorar, digamos, el manejo que podamos tener. No es una solución de corto plazo, ¿no? Son labores que hay que realizarlos de mediano a largo plazo y por lo tanto, pero en muchos casos hay que implementarlo desde ya. Bueno, vamos a iniciar sobre la primera parte, como títulos que le he colocado, sobre la parte de producción agrícola. Lógicamente que una de las labores del sector agrícola a nivel mundial es producir alimentos, principalmente. También la parte de forrajes, la parte de biomateriales, la parte de fibras o biocombustibles. Pero principalmente la labor es la labor de producción de alimentos. Y los desafíos para la agricultura son grandes. Un desarrollo humano económico, una seguridad alimentaria, una seguridad energética, el uso de tierras y el efecto sobre el ambiente. Es decir, también la parte ambiental con una importancia en el manejo adecuado de ello. Por lo tanto, es importante conocer sobre este punto y lo que nosotros como técnicos podemos realizar. Dentro de los factores de la producción agrícola, como lo señala el IUSDA, como lo señala también la FAO en sus diferentes publicaciones y manuales, el uso adecuado, manejo adecuado de fertilizantes, tiene un importante rol en la producción de los cultivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los fertilizantes, el efecto de riego, el efecto de semillas mejoradas que podamos tener en los cultivos, cultivos de doble línea, etcétera, roturación de terrenos. Cada uno de ellos tiene un peso importante. Se señala, la misma FAO y Naciones Unidas señalan, ¿no? Los fertilizantes, con el manejo adecuado de ellos, se pueden duplicar o triplicar la producción. Entonces, por lo tanto, ese manejo adecuado de ellos es lo que nos va a nosotros a lograr, digamos, fomentar también la producción y calidad en las cosechas. La parte de seguridad alimentaria. Todos los sectores están involucrados y justamente sobre esta parte señala. La FAO indica que para cubrir...
Hay micros que están aperturados, creo, pero bueno. La FAO indica que para cubrir las necesidades alimentarias en la población mundial a largo plazo, será necesario aumentar en más de un 40% la producción mundial antes del año 30 y en un 70% antes del año 2050. Por lo tanto, el reto es sumamente grande. Para los países en desarrollo, se indica que se debería duplicar la producción de la mayoría de los cultivos alimenticios. Por lo tanto, hay que esperar y ver qué alternativas dentro del sistema de producción podamos tener con fines de lograr ello, o acercarnos lo más próximo posible para no tener un problema de alimenticio o desabastecimiento o de escasez. Teniendo en cuenta esto, los fertilizantes incrementan los rendimientos en las cosechas en más del 50% cuando es un adecuado manejo de ellos. Es importante también tener en cuenta que el 48% de la población mundial se alimenta gracias a los fertilizantes. Por lo tanto, tenemos un insumo que por su naturaleza es necesario en la producción de cultivos. Rol de los fertilizantes en general. A nivel mundial, tenemos que tener en cuenta, claro, los fertilizantes son materiales que son producidos con componentes naturales. Hay muchos señalan a los fertilizantes que son moléculas creadas, no son moléculas creadas. Todos los fertilizantes tienen componente natural. El nitrógeno, su componente natural es ilimitado porque es el nitrógeno que viene del aire, que son captados por las plantas industriales. Hay reservas de fósforo estimadas entre 300 a 400 años, reserva de potasio 300 años, reserva de azufre más de 500 años, reserva de zinc más de 20 años. Entonces existen trabajos sobre ello y las reservas que puedan tenerse sobre estos materiales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un insumo que tiene siempre un componente natural dentro de su producción. Los fertilizantes son responsables del 50% de la producción mundial de alimentos y son esenciales para alcanzar el objetivo de hambre cero en la Agenda 2030. Cultivos sanos nutren personas sanas. Hace 60 años, una hectárea de cultivo permitía alimentar a solo 2 personas con una fertilización eficiente. Hoy en día, esta superficie puede alimentar a 5. Por eso la nutrición vegetal juega un papel fundamental en la vida de todos los seres humanos. Entonces son consideraciones a tener en cuenta. Según el Instituto de Fertilizantes, la deficiencia de nutrientes es uno de los problemas que afecta al menos el 50% de los cultivos de América Latina. Lo que poco dimensionan es el impacto que esto tiene en la salud humana. La falta de macro y micronutrientes puede originar problemas de crecimiento, debilidad muscular, osteoporosis, diabetes, entre otras enfermedades. Por lo tanto, existe también todo un programa que muchos deben conocer, lo que es la biofortificación de los cultivos, ¿no? Incrementar los niveles nutricionales de muchos cultivos, arroz, tuberosas, etcétera, para generar en ellos una composición alimenticia mucho mayor. Problemática de los fertilizantes, que es lo que estamos viviendo desde el año pasado, está sucediendo sobre esta parte. El aumento del precio de los fertilizantes se ha dado desde el año pasado, se estabilizaron un poco a comienzo de año. Lamentablemente existieron otros problemas externos que ustedes conocen, el problema de Rusia y Ucrania, que ha incrementado nuevamente los precios, especialmente de los nitrogenados. El aumento del precio del gas natural en Europa también, casi un 600%. El aumento del precio del amoníaco, casi 1000%. Entonces han generado muchas veces todo lo que es los incrementos, en este caso de este insumo, que es los fertilizantes, que se generan y que requieren estos insumos o materias primas. Aumento de la energía eléctrica, especialmente en Europa, ¿no? 500%. Eso obligó a muchas empresas en el mundo, inclusive de fertilizantes, a cerrar, digamos, o a producir o estar produciendo solamente la tercera, cuarta o quinta parte de lo que tenían produciendo por los costos. El aumento del transporte marítimo, ¿no? Hoy en día todavía existen los problemas desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de costos. Según algunas agencias navieras, este problema todavía va a subsistir durante todo el año, entonces se va a crear todo ese problema. Retraso en la descarga de contenedores de hasta más de 3 meses en algunos de los casos. Entonces todo eso genera una problemática de incrementos en el caso de los insumos.
Últimamente, el problema que hemos mencionado, ¿no? El problema de gas natural de Rusia y Europa, que está originando, digamos, uno de los principales insumos que se utiliza es el gas natural. Por lo tanto, eso va a generar problemas desde el punto de vista de abastecimiento de productos. A nivel mundial, hay proyecciones de incrementos. Acá se tienen proyecciones dadas por el IFA, International Fertilizer Associations, en el cual señalan los incrementos de producciones o requerimientos de demanda que se van a tener en los siguientes años. Incrementos de 4, 7, 6%, un promedio entre 5% o incremento de 1% en los siguientes años. Es decir, se van a requerir de todas maneras, digamos, abastecimiento de nutrientes. Los precios. Los fertilizantes en general son commodities y por tanto están sujetos a la oferta y la demanda y a los valores o a los factores que hemos mencionado. Hay variaciones de los precios durante todo el año. Cuando alguien compra urea o los importadores saben muy bien que durante el año hay mucha variación de los precios. Últimamente se han dado los incrementos sumamente altos del año pasado. Se restablecieron algo, no a los niveles que tenían originalmente a comienzo de año, pero la situación que se está viviendo ha originado que de nuevo rebote el precio y de nuevo se hayan elevado estos precios de los fertilizantes y asimismo no exista la oferta que se requiera, ¿correcto? Eso está creando muchos problemas de desabastecimiento. Hoy en día en el mercado peruano no hay muchas veces urea, no hay suficiente urea, fosfato ni potasio en el mercado, justamente por problemas de abastecimiento. Específicamente en el Perú, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Bueno, este es un historial de los últimos 10 años en la importación de fertilizantes. Primeramente hay que tener en claro, el Perú es un país netamente importador de fertilizantes. El Perú no ha desarrollado ninguna industria petroquímica en producción de nitrógeno, en producción de fosfato o algún otro fertilizante. Han habido muchas propuestas de producir durante varios años, desarrollar la industria de fertilizantes nitrogenados a través del gas, el desarrollo de la industria de fertilizantes fosfatados en el caso de Bayoba, etcétera. Pero, como siempre se da, son propuestas. No se ha concretado ninguna al momento con respecto a producción. Por lo tanto, somos netamente dependientes, digamos, de los precios que existen, de la oferta y la demanda que existen en el mercado mundial, y por eso tenemos las variaciones y tenemos este valor de importaciones. ¿Cuál es el valor promedio de importaciones en cuanto a toneladas en Perú? Es más o menos 1.300.000, 1.400.000 toneladas que se importan normalmente año a año con respecto a esta variación de productos que ustedes ven ahí. Si vamos al detalle, aquí están los principales productos que son, básicamente es urea, básicamente diamónico y cloruro de potasio, son los que entre nitrógeno, fósforo y potasio, los que más se importan y además los otros componentes con respecto a otras fuentes. Por lo tanto, los fertilizantes nitrogenados en el mercado representan el 57%. Gran parte de los fertilizantes nitrogenados, especialmente urea, es importado de Rusia, es importado de China. Por lo tanto, los problemas que hay afectan, digamos, todo el abastecimiento. Los fosfatados normalmente también vienen de parte de Rusia, parte de China, y potásicos también. Entonces, por lo tanto, este mercado está siendo afectado. Imagínense ustedes, nosotros con 1.300.000 toneladas teniendo problemas, y también se ve en la información Brasil, que tiene importación de más o menos 200 millones de fertilizantes, el problema que también lo va a tener. Entonces hay situaciones, además, sumamente críticas en muchos otros países. Este es el caso de los fertilizantes, pero desde el punto de vista de nutrientes, es decir, y aquí viene el punto importante sobre ello, ¿no? Si nosotros queremos o deseamos cubrir la necesidad de nutrientes en el Perú con las importaciones que hay, deberíamos tener fuentes de cualquier tipo que cubran más o menos las 750.000 toneladas de nitrógeno que requieren los cultivos en promedio. De fósforo, más o menos 276.000 toneladas. Y de potasio, 258.000 toneladas, que es lo que normalmente es el requerimiento de estos tres principales elementos para los diferentes cultivos en general. Entonces, por lo tanto, aquí es importante tener claro lo siguiente, ¿no? Una cosa es el fertilizante como tal y otra cosa es el nutriente. Para la planta es importante el nutriente,
que le vamos a dar. El fertilizante es un vehículo, ya sea mineral o ya sea orgánico. La planta necesita nutrientes y esta es la cantidad de nutrientes que necesita el mercado peruano. Cualquier fuente que uno quiera dar como alternativa debería estar cubriendo estas necesidades para los cultivos que tenemos en producción en toda la superficie agrícola del país. Cuando vemos el estimado del uso de fertilizantes, la última información oficial, el censo del año 2012, vemos que el 44% usa fertilizantes minerales y el 56% no hace uso de ellos. Es decir, podemos decir que casi la mitad de todo lo que son los cultivos no usan fertilizantes minerales. Y solamente está concentrado en ciertos cultivos que requieren principalmente. Entonces, eso indica también que el manejo y uso de fertilizantes en el Perú todavía es muy escaso. No conocen primeramente muy bien o principalmente no hacen un uso eficiente de ello. Vamos a ver los problemas que se generan. Suelos y fertilizantes. Normalmente los cultivos están en una determinada zona, en un determinado valle que tiene sus características propias de suelo. ¿Qué relación hay entre el suelo y cambio climático? Los suelos contienen materia orgánica y por lo tanto un suelo es un sumidero de carbono. Inmoviliza por cierto tiempo anhídrido carbónico. Por tanto, el suelo puede desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático, al retirar CO2 de la atmósfera y almacenarlo en los suelos agrícolas, en los suelos de pasturas o en los suelos forestales, en todos ellos. Ello va a contribuir a la calidad de suelos y al mismo tiempo va a contribuir a un objetivo a largo plazo, de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de 1.5 a 2 grados centígrados, tal como lo plantea el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU. Entonces, el suelo es importante. Y para eso, la pregunta, ¿es necesario fertilizar los suelos? Definitivamente la pregunta es, ¿debemos fertilizar para mantener el contenido adecuado de elementos minerales que los cultivos necesitan en su constante crecimiento y desarrollo? Además, generan una cubierta vegetal que ayudan a prevenir la erosión y degradación de los suelos, evitando en muchos de los casos problemas de deforestaciones. Medioambientalmente contribuyen a reducir el cambio climático y facilitan una mayor producción de materias primas para la obtención de energías alternativas. Por lo tanto, es importante no degradar los suelos. Existe el término de erosión de la fertilidad de los suelos, que significa que en muchos de los casos tratamos al suelo como una mina. Sacamos nutrientes a través de los cultivos, pero no los reponemos. Ese suelo en algún tiempo va a colapsar y vamos a tener problemas de calidad de suelos. Los suelos se empobrecen, se reducen su fertilidad y por consiguiente menos cosechas. Los criterios que deben ser los que indican en la agricultura sostenible deben cumplir simultáneamente. 1. Producir suficiente para alimentar la población. 2. Producir alimentos de calidad. 3. Respetar el medio ambiente. 4. Proteger la calidad de los suelos y el agua. 5. Ser económicamente rentable para los productores. Y 6. Constituir un modelo de gestión socialmente aceptable. Que son los principios ligados, digamos, a una agricultura sostenible y que en los cuales también el manejo adecuado de fertilizantes orgánicos o minerales en general debe ser apropiado. ¿Qué se entiende por agricultura sostenible? ¿No? Es la rentabilidad económica, el respeto por el medio ambiente, la seguridad de agricultores y consumidores, son los pilares sobre los cuales descansa la sostenibilidad de la agricultura. Se trata de un modelo productivo, irrenunciable, incuestionable, que satisface las necesidades actuales de los ciudadanos sin hipotecar las generaciones futuras. De aquí la necesidad de maximizar la eficiencia productiva, minimizando los recursos utilizados por unidad de alimento producido y garantizando la calidad y seguridad alimentaria. ¿Los fertilizantes y agricultura sostenible son términos antagónicos? No, en absoluto. Los fertilizantes son una garantía de sostenibilidad del sistema agrícola cuando son adecuadamente manejados. ¿Okay? Vamos a ver a qué nos referimos con ello. También se habla sobre la parte de contaminaciones, especialmente de gases de invernadero, ¿no? En la agricultura. Si vemos el detalle aquí, la agricultura como actividad en general contribuye entre un 10 al 12% de la emisión de gases de invernadero. Los fertilizantes en general a un 2 a 3%. La etapa de producción de fertilizantes a un 0.93%.
la distribución como tal de fertilizantes en 0.07 y el uso de fertilizantes 1.5. Y aquí es importante tener en cuenta esto, uso de fertilizantes, que corresponde al manejo que cada país, que cada unidad agraria, etcétera, hace o se enseña sobre el manejo eficiente de los fertilizantes, como vamos a ver. La industria global de fertilizantes produce anualmente 170 millones de toneladas de fertilizantes que se utilizan en cada rincón del mundo con la finalidad de apoyar la sostenibilidad de la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La agricultura es responsable del 10 a 12% de las emisiones de gas invernadero de origen antropogénico, siendo el CO2 y el metano dos de ellos como los más importantes. La reducción de las emisiones producidas en la agricultura, así como el aumento de los sumideros, son algunas de las medidas de mitigación que se tienen que tener en cuenta por muchos de los expertos sobre el cambio climático. Las emisiones de metano y CO2 del suelo a la atmósfera se ven afectados por la aplicación de fertilizantes. Y el empleo de residuos orgánicos puede no solamente afectar las emisiones, sino también favorecer la acumulación de carbono en el suelo. El ciclo de vida de la producción de fertilizantes representa solamente entre el 2 y el 3% en las emisiones globales. Aún así, se estima que los fertilizantes nitrogenados contribuyen a la alimentación de cerca de la mitad de la población mundial. Dado que la producción agrícola aumenta en el mundo para cubrir las necesidades de alimentación humana, fibras y biocombustibles, la demanda de fertilizantes tiende también a aumentar, como hemos visto en los cuadros anteriores. Mejoras desde el punto de vista técnicos en la producción. Eso también la industria fertilizante ha considerado. Hay muchas empresas en el mundo que están reduciendo y tratando de reducir la emisión por cada kilo de nitrógeno que producen en el mundo. Existen tecnologías, algunas empresas mundiales de fertilizantes ya la están utilizando. No hay catalizadores para reducir la emisión de óxidos, etcétera, al medio ambiente. Por lo tanto, esa parte que es de producción, que le toca también una parte de emisión, también la tecnología está tratando de reducir ese problema. Los esfuerzos de la industria de los fertilizantes son responsabilidad por las emisiones de gases de efecto invernadero y solo pueden ser completamente eficaces si participan también las autoridades políticas y otras partes interesadas, también como productores agropecuarios. Mejoras. Hay muchas empresas en el mundo que están logrando disminuir la tasa de liberación de gases invernadero en la producción de fertilizantes, por lo tanto reduciendo el problema de contaminaciones. Utilizan catalizadores, utilizan nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el mundo, Yara como empresa mundial está utilizando, garantiza que por cada kilo de nitrógeno que produce libera 4 kilos de CO2. Empresas ineficientes en esto están produciendo por cada kilo de nitrógeno 7, 8, 10 kilos de CO2 al medio ambiente. Por lo tanto, también existen empresas que tienen certificaciones que garantizan que su contribución a reducción al medio ambiente como gases ha disminuido. Entonces, están haciendo esfuerzo también desde el punto de vista de la industria de fertilizantes a nivel mundial de reducir este problema de contaminación que es importante. Del punto de vista de manejo, si ustedes se acuerdan en el cuadro anterior, lo que contribuían estaba sobre manejo de sus fertilizantes y tenía un valor mayor. ¿Qué es lo que se tiene acá? El ingreso y salida de nutrientes debe ser adecuadamente balanceado en el sistema de producción de alimentos. Un balance positivo incrementa los riesgos de pérdida de nutrientes y un balance negativo resulta en una pérdida de nutrientes del suelo. Por lo tanto, debemos tener un balance entre lo que ingresa y lo que sale, de tal manera de no tener problema desde el punto de vista de contaminaciones o de pérdida de calidad del suelo. Objetivo de la sustentabilidad debe ser cubrir estos tres binomios, estos tres trinomios que hay, ¿no? Socialmente, proveer alimento en cantidad y calidad, proveer empleos en la comunidad, contribuir a programas de desarrollo. Económico, proporcionar ingresos adecuados, generar ingresos para la sociedad y preservar la calidad de vida. Ambientalmente, mantener la calidad de los suelos, mitigar todo lo que son problemas y preservar los hábitos. Entonces, los objetivos que deben cumplirse, digamos, desde el punto de vista general en la producción. Para eso existe, a nivel mundial, lo que se llama el manejo responsable, las 4 R de los nutrientes,
que implican ¿qué cosa? Aplicar la fuente correcta, en una dosis correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Que cualquier programa de fertilización suelo, fertilización foliar, fertirrigación debe cumplirlos. Herramientas esenciales en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. Existen estos programas, existen este manejo responsable que debe hacerse. El problema se da en que este manejo en muchos de los casos no se usan o son ineficientes. Otra parte importante, la bioestimulación de los cultivos. Es hoy en día una herramienta vital también para producir y ayudar a los cultivos a que tengan mayores producciones, mayores rendimientos. Hay muchas herramientas que hoy se utilizan. El uso de bioestimulantes, el uso de sustancias húmicas, el uso de todos ellos ayudan. Entonces tenemos que asegurarnos sobre eso. Una parte importante dentro de la determinación de lo que corresponde a la parte de dosis o la cantidad de fertilizante a aplicar son los análisis suelo. Posiblemente algunos hacen, algunos no hacen, que corresponde básicamente a saber la fertilidad natural que tiene el suelo. Sin embargo, estos parámetros de análisis determinan algunos niveles. Mi suelo tiene un nivel bajo de fósforo, nivel medio de fósforo, nivel alto de fósforo, nivel muy alto de fósforo, que básicamente me relaciona a la respuesta que voy a tener si yo aplico ese nutriente. Lamentablemente en el Perú no existen trabajos relacionados a calibración de estos elementos. Si todos se acuerdan, si son agrónomos, se tienen tablas de niveles, ¿no? En el método de Olsen, por ejemplo, menos de 7 partes por millón es pobre. 7, 14 medio, más de 14 partes por millón es alto. Y nada más. ¿Nos dice eso que todo está disponible? No. ¿Qué nos dice? Sencillamente que en nivel alto la probabilidad de responder el cultivo a aplicar más fósforo va a ser baja porque tiene el suelo aparentemente. Pero la pregunta es, alguien manda a analizar su suelo y le sale 10 partes por millón y siembra espárrago. El que le sale otro suelo que siembra papa, también le sale 10 partes por millón. El que siembra palto también le sale 10 partes por millón que tiene su suelo. Y esas 10 partes por millón, ¿cómo es para cada cultivo? Ese trabajo no hay en el Perú. Todos tenemos únicamente esa tabla que existe. Esa tabla no nos dice mucho, pero no nos dice esas 10 partes por millón para papa significa que debería tener no 10, sino 25. O para palto, 30. O para maíz, 15. No tenemos. Falta de investigación, falta de desarrollo. No tenemos eso como en muchos otros países. Sí existen estudios de calibraciones. Por lo tanto, muchas veces recomendaciones utilizadas como receta que son ineficientes. Otros problemas de manejo. Hay prácticas de manejo que muchas veces no se hacen y que haciendo esas prácticas permiten lograr mejora en el rendimiento y no aplicar más fertilizantes. Lo más sencillo es siempre apliquen más, pero no ven otros problemas que se puedan tener, por ejemplo, un encalado. O mejorar las condiciones de pH de los suelos pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes sin aplicar más fertilizantes. Con corregir problemas de sales pueden mejorar. Con roturar el suelo pueden mejorar. Con aplicar materias orgánicas pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes. Entonces, no siempre es aplicar más, sino sencillamente trabajar todas las prácticas de manejo que uno puede tener para dar las condiciones adecuadas. Por ejemplo, la urea es lo que más consume en el caso del mercado peruano, es lo que más importa. La urea es el fertilizante que más se volatiliza. Pero se volatiliza por esto. Un cultivo hortícola en la cual la urea está totalmente dejada encima del suelo. Ahí se pierde más del 50%. Saquen la cuenta de lo que está perdiendo en plata ahora. ¿Por qué? Porque este producto debe ser enterrado para que la eficiencia sea alta. Pero no se aplica. Otro cultivo en donde se pierde gran parte de nitrógeno es en el arroz, bajo inundación, bajo poza. Normalmente, ¿qué hace el arrocero? Bolea la urea encima de lámina de agua. Y hay muchos trabajos que muestran que encima de lámina de agua se pierde más del 50%. Ineficiencia en la aplicación.
pérdida por volatilizaciones. Entonces, esto se conoce, no es nada nuevo. Existen en las tablas, existen las prácticas en la guía de manejo, cómo manejar los fertilizantes. Si el manejo es ineficiente, se van a perder esos nutrientes. Y por tanto, contaminación. Problema que se tiene desde el punto de vista de uso. Hoy en día también el manejo de rastrojos, ¿no?, que se pueden hacer. Hay muchos que queman los rastrojos, que es algo, digamos, inexplicable que se pueda estar quemando rastrojos. Los rastrojos se pueden incorporar fácilmente, incrementa la materia orgánica y reciclamos los nutrientes que aporta. Por ejemplo, este es rastrojo de maíz y miren ustedes la cantidad de nutrientes que quedan en el material. Si esto nosotros lo calculamos a la cantidad que podría estar aportando, estaría aportando o reponiéndose esta cantidad de nitrógeno: 118 kilos de nitrógeno, 23 de fósforo, 348 kilos de potasio repuestos. Saquen números con el precio que cuesta hoy día el nitrógeno, fósforo y potasio. Esto significa más o menos 600, 700 dólares de nutrientes que estarían reponiéndose al suelo. Por lo tanto, un reciclaje de nutrientes. Rastrojo que queda en un cultivo de brócoli, que tiene un rendimiento de 22 toneladas. Miren ustedes la cantidad de nutrientes que queda en el rastrojo: 200 kilos de nitrógeno, 68 de fósforo, 280 kilos de potasio, 263 de calcio, 18 de magnesio. Entonces, tenemos nutrientes que podemos reciclar. Reciclaje de nutrientes, reciclaje de rastrojos, etcétera. Estamos reponiendo nutrientes al suelo. Otro punto importante, que también hay una serie de actividades, labores sobre esto. ¿Cuánto de materia orgánica o material orgánico se pierde en el campo? ¿Cuánto queda en el campo y no es repuesto o lo queman? En el transporte, ¿cuánto material orgánico se queda sin transformarse? En los restaurantes, en el mercado, supermercado y otros. Existe una gran cantidad de materiales orgánicos que se desperdician. Esos materiales podrían ser fuentes para utilizar compost, para procesar en compost, otros materiales, y tener materiales en los diferentes lugares para producir. Se habla mucho de plantas de producción de compuestos orgánicos, pero no hay ninguna instalada que produzca en gran escala con la gran cantidad de materiales que se puedan tener sobre la parte orgánica. Entonces, muchas labores por hacer. Otro problema importante que existe en el país, en el caso de los fertilizantes, es la adulteración. Hoy en día, que hay el problema de fertilizantes, ustedes pueden ver en la página, en la web, etc. Hay una serie de fabricantes en el país, no sé, se han creado fabricantes en casi todos los lugares. Y todos producen más fertilizante, más concentrado en el otro, en la hoja, en la bolsa. Muchas veces ya falta espacio para colocar, ya colocan casi toda la tabla periódica de nutrientes en todas las bolsas. Nadie tiene control sobre los fertilizantes. No hay ninguna entidad al momento que se encargue de poder solucionar este problema. Por lo tanto, adulteración de productos. Problema grave que existe. Y justamente afecta más al pequeño agricultor, al mediano agricultor. Normalmente el grande agricultor o agroindustrias piden certificados de análisis correspondiente. Problema que se tiene. Se fabrican mezclas, todos fabrican mezclas en todos los mercados, ¿no? Una mezcla de fertilizante, el más concentrado que se puede producir es un 20-20-20, no hay más. Pero aparecen, lo ven, inclusive promocionándolo en Facebook, en la web. 20-20 que tiene 5 de magnesio, 6 de calcio y todo lo demás, materia orgánica inclusive. La verdad no sé de dónde sacan más productos porque no se puede hacer ese producto. Ese producto no existe. Pero por lo tanto, es un problema grave que se tiene. ¿Y es un problema de qué? De contaminación también. Porque muchas veces tienen materiales que tienen metales pesados y van a contaminar los suelos y no van a aportar nutrientes a los cultivos y volvemos a un ciclo vicioso. Mal calidad de fertilizante producido con materiales inadecuados, baja producción y de nuevo viene el problema del agricultor de no tener la ganancia económica requerida. Problema de ese tipo que no se soluciona. La parte de bioestimulantes que les mencionaba son importantes. Todos ellos nos ayudan a potencializar más a la planta, a ser más eficiente la planta, a formar mejor raíces para que tome la planta nutrientes, ayudar en situaciones de estrés en la planta. Hoy en día, si alguien participó en la mañana que hubo esta exposición mundial de arándanos en Lima, un experto señaló, ¿no? La bioestimulación de los cultivos es una herramienta vital, importante, utilizada en el mundo para la producción de alimentos. Y tenemos
pero bien manejados y técnicamente utilizados. ¿Qué falta hacer a nivel nacional? Por ejemplo, análisis suelo que se puedan tener, y no solamente análisis, sino interpretarlo. El agricultor pequeño no hace nada con tener el análisis sin que nadie le interprete, ¿cierto? Y que sea una interpretación técnica adecuada, no una receta. Desarrollar mapas de suelos por cultivos. Hoy en día se puede hacer mapas de todas las zonas de cultivo, de arroz, de papa, con imagen satelital para saber cómo están los cultivos. De desarrollar mapas de vegetación por cultivos. Mayor desarrollo y extensión agrícola. Se señala que en el país apenas un 7-8% hay extensión agrícola. Por lo tanto, mucho por hacer. Uso de herramientas digitales hoy en día. En muchas áreas se utiliza. En la agricultura también hay que fomentar mucho de eso. Entonces, hay muchas actividades por desarrollar. Hay que realizar un trabajo coordinado, gobierno, academia y privados para lograr el éxito. Países como México, países como Brasil tienen una estrecha relación de labores en la parte agrícola entre estas entidades. Por lo tanto, hay que desarrollar y promocionar mucho ello. De todas maneras, todo ello va a contribuir a mejorar todo este desarrollo. Y aquí están las 4 R, que están en el manual de la FAO, que está en el manual de fertilizantes, etc. ¿De dónde parte? Desde este punto central. Escoger la fuente adecuada, escoger la dosis adecuada, escoger el momento adecuado y ubicarlo adecuadamente. ¿Para qué? Para que la eficiencia sea adecuada. ¿Para qué? Para lograr un objetivo de producción que sea ambientalmente saludable, sea productivo, rentable y sustentable. Y eso ligado desde el punto de vista ambiental, económico y social. Y aquí es donde se está fallando en muchas de las cosas. Y aquí es donde hoy en día, ante los problemas que existen de los precios, ese abastecimiento, muchas veces se tiene que usar. Los suelos, muchos de los suelos que tenemos en todos los lugares tienen buena reserva de nutrientes. Hay muchos no están pobres. Por lo tanto, hay que aprovechar en que esos nutrientes puedan ser utilizados por la planta, con las prácticas de manejo, adiciones de materias orgánicas, adiciones de enmiendas, etcétera, que permiten, digamos, extraer esos nutrientes que hay en el suelo. Y para mantener los cultivos adecuadamente, las prácticas que hemos mencionado, todas ellas ligadas. De esa manera, nosotros logramos, digamos, manejar adecuadamente, sustentablemente, económicamente, socialmente, ambientalmente, todo el manejo de la producción de los cultivos. Me he tomado la libertad de poder evaluar en base a estas 4 preguntas que tenemos que hacer en un programa de fertilización, las diferentes regiones, ¿no? Conociendo los cultivos, conociendo el sistema de tecnología, etc. En costa, la pregunta ¿qué fertilizante utilizar? Considero que hay un 60% de conocimiento. ¿En cuánto? Un 50%. ¿En cuándo? Un 60% y en cómo un 60%. Digamos, todavía nos falta llegar más. En la sierra, 30% para que la persona sepa saber qué fertilizante va a utilizar. ¿Cuánto va a utilizar? Un 20%. ¿Cuándo? Un 30%. ¿Un cómo? Un 30%. En la selva es mucho menos, ¿no? El conocimiento del qué, un 15%, salvo ciertos cultivos. 10 un cuánto en la selva, un cuándo un selva, 10%, y un cómo un 10%. Sacando los promedios de estos valores estimados, tengo un promedio de que en el Perú un 32% nomás de todo lo que es el manejo adecuado de fertilizantes se da, respondiendo a esas 4 preguntas. Por lo tanto, hay mucho por hacer sobre ese manejo eficiente que debe uno tener en el caso de los fertilizantes, no solamente inorgánicos, ¿no? Fertilizantes también orgánicos. Los fertilizantes orgánicos también son a veces mal usados, mal aplicados en los momentos inoportunos. Eso tenemos que considerar dentro de este manejo que se tiene que tener en cuenta desde este punto de vista de mejorar la eficiencia de los fertilizantes para cada cultivo. Cada cultivo tiene su propia necesidad. Por lo tanto, es importante conocer eso para ser más eficiente y responder esa pregunta en cuanto a la respuesta que uno va a tener de las 4 R's en el manejo adecuado de los fertilizantes para que todo el sistema sea sustentable. Y bueno, eso es lo que he querido mostrarles a ustedes en este tiempo sobre estos aspectos. Creo que existe mucho por hacer todavía. Hay muchas labores que están en manos de los técnicos en cada zona que manejan cultivos, etcétera, y que creo que es eficiente.
Lo importante es que siempre tengamos en cuenta que las recomendaciones y manejo que podamos hacer sean técnicas, no recetas. Las recetas no funcionan en la agricultura. Cada zona, cada lugar tiene su propia circunstancia, su propio tipo de suelo, manejo, condición climática. Y a eso debemos apoyar. Mucha labor de extensión. No existe labor de extensión. Por lo tanto, hay mucha labor por hacer por las instituciones públicas principalmente en ese punto de vista. Y bueno, eso es lo que hemos querido compartir en esta presentación. Y no sé si hay algunas consultas y preguntas, Carlos, quedó pendiente por ello. Muchas gracias, Federico. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para Ok, poder dar inicio a la sección de preguntas. Hay varias preguntas que tenemos de parte de los participantes. Eh, eh, Voy a comenzar con la señora María Sánchez. Dice, desde su experiencia y su conocimiento, ¿cuál es el rol de los organismos del suelo en el aprovisionamiento de nutrientes para los cultivos? el rol de los... Organismos del suelo en el aprovisionamiento de nutrientes para los cultivos. Ok, correcto. Estaba pensando en instituciones de repente. Los organismos, bueno, el suelo, primeramente, tenemos que tener en cuenta que es un ente vivo y que tiene componentes físico-químicos y la parte biológica. Ahí es otra parte importante. Cuando nosotros adicionamos materia orgánica, cualquiera sea, estamos adicionando carbono. Y el carbono es ¿qué? Fuente de alimento para los microorganismos. Si tenemos actividad microbiana, los microorganismos intervienen en los ciclos de nutrientes. El ciclo de nitrógeno interviene en micronutrientes, fósforo, potasio. Existen microorganismos, bacterias que solubilizan fósforo, potasio y otros elementos. Por lo tanto, también es importante ese rubro. Hoy en día se están haciendo inclusive análisis del perfil microbiológico de los suelos para saber qué microorganismos hay en el suelo, cómo tratamos de fomentar esos microorganismos y también ayudar desde el punto de vista de mejorar la disponibilidad de nutrientes. Las micorrizas es un ejemplo. Mejoran la amplitud, la absorción de nutrientes, mejoran la absorción de disponibilidad de fósforo, etcétera. Entonces juegan un papel importante también ello. Pero para tener microorganismos necesito tener alimento, carbono, necesito materia orgánica. ¿Okay? Si quiero trabajar microorganismos, tengo que pensar en aplicar carbono. Perfecto. Sí, no, quedó claro. Los microorganismos del suelo necesitan una fuente energética para poder vivir y esa fuente es el carbono, sobre todo los heterótrofos, ¿no? Acá la señora Rosario Goitia Mancilla nos dice cómo podemos regular el pH del suelo, entendiendo esto para poder hacer más disponibles los nutrientes. Ok, bueno, a ver, depende del sistema de producción que se tenga, ¿no? Cómo regulamos el pH. El pH, cada suelo tiene sus características en cuanto a pH. Algunos tendrán suelos ácidos, suelos alcalinos. Los que están en suelos ácidos van a tratar de elevar el pH. Los que están en suelos alcalinos se trata de tratar de bajar el pH, hasta un pH ideal. No, si queremos decir pH ideal en la mayoría de cultivos, estamos hablando de un pH de 6, ¿no? Donde la disponibilidad de nutrientes es mayor. Los que están en pH alcalino, ¿qué existe? La materia orgánica, de alguna manera, también ayuda. La materia orgánica tiene un efecto acidificante en los suelos. No es tan fuerte, pero es una fuente. Dos, la aplicación de azufre. Es una enmienda del azufre elemental. El azufre elemental en el suelo se va a oxidar, va a formar ácido sulfúrico y va a bajar el pH. No es una labor de inmediata, no es que aplico el azufre y bajo el pH ya. Eso demora porque es una actividad microbiana, 3, 4 días. 2 a 3 meses comienza a bajar el pH. Entonces, enmienda de ese tipo para suelo. Trabajar con fuentes de reacción ácida, que también van a liberar hidrógenos al medio y acidez. Y los que trabajan en fertirrigación es básicamente acidificación de la solución del suelo, que también muchos lo trabajan y muchos lo hacen. Entonces, existen una serie de alternativas que se pueden utilizar para tratar de ayudar a mejorar la condición del pH. Perfecto. Acá el señor Henry Sosa comenta, ¿no? Y de repente tú también ahí, Federico, puedes dar un comentario adicional. Dice, es importante el muestreo de suelos para hacer una dosificación adecuada de los fertilizantes.
No sé si tú puedes añadir algo adicional respecto a esta actividad importante antes de poder establecer las dosificaciones y el tipo de fertilizantes, es decir, contestar las 4 preguntas que tú has señalado, que es el muestreo de suelos. Sí, bueno, primeramente, los suelos no son iguales. Los suelos son muy heterogéneos. Los suelos tienen mucha variabilidad por su proceso de formación. Por lo tanto, es importante conocer el tipo de suelo que tenemos. Y la herramienta más antigua de evaluación de la fertilidad del suelo es el análisis de suelo. Y para el análisis de suelo necesito tener un adecuado muestreo de suelo, lo que haya puesto en uno de los puntos a considerar. Mucha gente, muchas veces en diferentes lugares no encuentran dónde analizar suelo. O sea, necesita una labor mucho más de laboratorios locales, etcétera, o implementar para mejorar esa información. Pero hoy en día no solamente se habla de muestreo de suelo, sino también se hacen mapas de suelo que pueden ser de 500 hectáreas, 1000, 2000, 100.000 hectáreas, con los cuales uno puede tener toda la diversidad de variabilidad que tenga ese suelo. Entonces, hay herramientas que se pueden utilizar hoy en día mucho más, que nos permite la tecnología de poder tener mucho más información más detallada. Claro, y lo más importante también dentro de la técnica de muestreo de suelos es que la muestra pues sea representativa, porque si la muestra no es representativa del suelo donde vamos a instalar el cultivo, indudablemente que nos va a llevar a resultados erróneos y a tomar pues malas decisiones. Eh, bueno, acá nos están sugiriendo también hacer una capacitación sobre interpretación de análisis de suelo. Vamos a considerarlo en algún momento. El señor Juan Miguel Quevedo señala, los fertilizantes compuestos como el 15-15-15 o el 20-20-20 también se importan de Rusia, Ucrania o China. Depende digamos, en los fertilizantes compuestos hay dos gamas. Los fertilizantes compuestos físicamente, que son mezclas físicas, correcto, que se pueden hacer, pero para eso necesito tener los insumos. Y los fertilizantes compuestos químicamente, o llamados también complejos químicos. Los complejos químicos hay 15-15, 18-18-18, son producidos por diferentes lugares, ¿no? En Colombia es un país productor de estas mezclas, por ejemplo, llegan a Perú muchas mezclas de ellos. En Ecuador también existen mezclas químicas, etcétera, pero también existen de China, también existen de estos lugares donde se produce. En el Perú normalmente la mayor parte de mezclas son mezclas físicas, en las cuales se combinan las materias primas. Un 20-20 está formado de urea, de fosfato de amonio y cloruro de potasio. Pero para que la mezcla sea buena o adecuada, necesita que sea granulada sus componentes. Yo no puedo utilizar una urea pequeña perlada o un cloruro polvo, porque si no esa mezcla no sirve. Entonces, hay los dos tipos. Las mezclas físicas son producidas localmente por las diferentes empresas e importadoras, producen con sus marcas las mezclas físicas. Y los que son complejos químicos, sí son importados gran parte de ellos. Perfecto. Acá viene una pregunta del señor, perdón, Ciro Fuentes desde Cajamarca y nos dice, los fertilizantes están disponibles en el mercado como simples, fertilizantes compuestos en su mayoría y complejos. ¿Cuáles de los antes mencionados serían mejor para la zona de sierra con suelos ácidos? A ver, si tenemos suelos ácidos, primeramente, ¿qué tanta es la acidez para mi cultivo? Una cosa es tener un suelo de pH 5, 5,5 o tener un suelo de pH 4,5. Correcto. Estamos hablando de suelos ácidos, pero de diferente grado y tipo de acidez. Dos, el cultivo que usted piensa, si es papa, por ejemplo, o es un cultivo de café o es otro cultivo, es adecuado a ese pH. Si no, hacer las prácticas correspondientes para manejarlos. Los fertilizantes simples son los fertilizantes individuales. Cuando yo compro un fertilizante compuesto y saber qué reacción va a tener en el suelo, lo que debería preguntar es qué componentes o qué materias primas se utilizaron para formar ese fertilizante compuesto, mezcla o complejo químico. De tal manera, yo puedo tener, ejemplo, yo puedo tener un 15-15-15 que tenga sulfato de amonio con urea, fosfato de amonio y cloruro de potasio. Pero también puedo tener un 15-15 que se forma de urea, sulfato de amonio,
fosfato de amónico y sulfato de potasio. Entonces, tengo que preguntar o verme en la ficha técnica cuáles son sus componentes para tener una idea si es adecuado para mi condición. ¿Ok? Correcto. Acá el señor José Eduardo González comenta y también pide una opinión. Dice, los violes enriquecidos servirán para apalear el uso de fertilizantes sintéticos porque en el mercado están apareciendo la venta de lixiviados de humus, violes a base de residuos de la industria pesquera. ¿Qué opina? Ok, eso corresponde a todo lo que son materiales orgánicos. Los materiales orgánicos, normalmente de diferentes orígenes, tienen también diferente composición y su principal aporte es aportar materia orgánica. Entonces, es importante cuando usted tenga un biol, tenga un análisis en donde pueda ver qué contenido de materia orgánica tiene y qué contenido de nutrientes tiene. Correcto. Y eso va a depender. Yo voy a utilizar una mayor cantidad de biol cuando la concentración de nutrientes es baja, porque no tiene, aporta mucho. Entonces eso va a depender de la dosis. Se están utilizando, sí, y por eso siempre les digo, hoy día han aparecido en el Perú, en el mercado, una gama de productos, etcétera. Lo importante es verse la calidad. Otro punto importante en los materiales orgánicos es tener un certificado o que le garantice que no tiene metales pesados. Ojo, se han encontrado sustancias húmicas, se han encontrado materiales orgánicos que tienen niveles altos de metales pesados. Así como también los fertilizantes pueden tener, también las materias orgánicas pueden tener. Pues certifiquen bien ustedes a través de un análisis realizado por un laboratorio certificado que no tenga ese problema. Ahí también es importante señalar que el SENASA, en tanto autoridad nacional para el tema de fertilizantes, está elaborando pues un reglamento para el registro de fertilizantes y sustancias afines, que como explica el ingeniero Ramírez, va a ayudar a ordenar todo este mercado de fertilizantes y otras sustancias similares en cuanto pues a que hay una desregulación, ¿no? Son insumos agrícolas que no tienen ningún tipo de registro y que como se ha evidenciado te están dando gato por liebre. Entonces, cuando ese reglamento ya salga y establezca los requisitos para poder registrar los productos, creemos que el mercado se va a ordenar, indudablemente en un plazo determinado, ya que no va a ser una actividad o una acción inmediata, pero va a contribuir a ello. Acá tenemos otra pregunta del señor Segundino Caillagua. Dice, tenemos escasez de fertilizantes como ha sido evidenciado y presentado por el expositor. Ya con más problemas de deficiencia en el cultivo, ¿qué alternativas podría sugerir para poder salir del problema, ya que me encuentro, dice, a mitad de la etapa de ciclo vegetativo de mi cultivo de arándanos? Bueno, a ver, no es sencillo porque no es una solución rápida que podamos tener ante esta situación. Uno, de precio y dos, de escasez, ¿no? En muchos de los casos no hay que aplicar. Dependiendo, como dice, ya hasta la mitad de su ciclo, posiblemente, digamos, no sé si comenzó a manejar materias orgánicas, de repente sustancias húmicas para que puedan solubilizar, por ejemplo, las condiciones del suelo. Por ejemplo, muchos utilizan ácidos fúlbicos en drencho, en sistema de riego. Los ácidos fúlbicos tienen reacción ácida y por tanto pueden ayudar un poco a disolver los nutrientes. Utilizar muchos microorganismos que también se pueden utilizar en el suelo, los residuos, etcétera, las cosechas, pueden estar ayudando a poder soltar algo de nutrientes que posiblemente tengan los suelos. Las arenas son cero en nutrientes, pero los suelos francos, francolimosos, etcétera, tienen una capacidad de nutrientes que muchas veces están bloqueados. Lo que nos queda es de repente liberarlos un poco. Muchos aplican en arándano también azufre, pero el azufre debe aplicarse al inicio, 15 días antes del inicio de la temporada, porque demora para que solubilice nutrientes, ¿no? Entonces pueden ayudar sobre eso. Perfecto. Acá el señor Rolando González, aparte de la felicitación por la charla, menciona si el uso de enraizadores y aminoácidos sería recomendable para hacer más eficiente el uso de los fertilizantes aplicados al suelo. Una parte importante que siempre hay que tener en cuenta, la producción, la calidad
el rendimiento de los cultivos, como dicen, nacen de abajo hacia arriba. Eso indica qué cosa, la importancia que tenemos que tener en cuenta en cualquier cultivo de desarrollar un adecuado sistema radicular. Y para eso todas las prácticas destinadas, físicas, químicas, biológicas, bioestimulación, son apropiadas para poder desarrollar sistema radicular. Que no solamente sea muy superficial, sino también sea que profundice muchas veces, ¿no? Entonces, esas prácticas ayudan. Todo lo que son los ácidos húmicos ayudan a la formación de raíces. Aminoácidos radiculares de igual manera. Estrato de algas también ayudan en la formación de raíces. Entonces, por lo tanto, cuanto mayor sea la exploración del sistema radicular y no se nos quede con un sistema radicular muy pequeño y superficial, tenemos posibilidades de que la planta explore más volumen de suelo. Ya estamos entrando, Federico, en la parte final de las preguntas. Acá el señor Juan Miguel Quevedo ha planteado dos preguntas. Te voy a leer la primera, que pide un comentario tuyo. Dice, en la sierra mayormente aplicamos fertilizantes compuestos y ya no tendríamos la necesidad de aplicar urea. ¿Qué opina usted? Bueno, como fertilizante compuesto llamamos al fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo, potasio principalmente, ¿no? Magnesio, azufre, y pueden tener microelementos también. Hay muchos complejos químicos que tienen macro y tienen micros. Si utilizan compuestos, primeramente hay que verificar si los nutrientes que estamos aplicando en ese fertilizante compuesto cubren la necesidad del cultivo como tal. Por ejemplo, un fertilizante bastante utilizado es el 20-20-20. Correcto, lo utilizan bastante, o el 15-15-15. Sin embargo, de repente, como un 20-20-20, como su nombre le indica, tiene la misma cantidad de nitrógeno, la misma cantidad de fósforo y la misma cantidad de potasio. ¿Nos puede dar? ¿Nos está abasteciendo los tres? Sí, pero habría que verificar si de repente mi suelo necesita un poco más de potasio, porque es más pobre, o necesita un poco más de nitrógeno. Entonces, hay que balancear eso desde el punto de vista nutricional, si lo que le está dando usted como compuesto ya cubre la necesidad del cultivo. Correcto. Y la última pregunta, también del señor Juan Miguel Quevedo, nos dice, en este contexto de alza de los fertilizantes, ¿se podría complementar una ligera reducción de fertilizantes sólidos y una o varias aplicaciones con abonos foliares? ¿Qué comentario podría darnos? Ok, sobre eso hay muchas alternativas. En muchos de los casos han llegado llamándome, preguntándome qué se puede hacer en los suelos. Normalmente, a veces, muchos de los casos, los suelos que han sido fertilizados constantemente tienen reserva, especialmente fósforo. Nitrógeno no, nitrógeno es lo que más se pierde. Muchos suelos tienen reserva de fósforo y potasio. Yo creo que en muchos de los casos, no es una regla, pero en muchos de los casos, inclusive uno podía trabajar de repente con 25 o 30% más de fósforo y potasio si el suelo tiene, y posiblemente, digamos, pueda sostener la producción, porque no es tan drástico el cambio. O ayudarlo también con estas enmiendas, bioestimulaciones para favorecer eso. Entonces, sí se podría manejar, pero depende del tipo de suelo. Si el suelo es muy pobre, definitivamente no tiene la planta donde sacar nutrientes. Entonces, cada caso es especial y específico para poder trabajar independientemente. Ok, Federico, en realidad muy enriquecedora la charla que has dado y esto ha quedado manifestado, evidenciado en las preguntas que han realizado los diferentes asistentes, ¿no? Siempre ávidos por querer solucionar problemas en base a la experiencia que tú tienes en el tema. Y también he rescatado este dato que has presentado luego de haber hecho una evaluación propia respecto al uso eficiente de los fertilizantes en el país, y ya se arrojó la cifra de que estamos alrededor del 32%, ¿no? Identificando la región de selva como la que tiene los mayores problemas, y luego la sierra, a donde deberían de apuntar por los servicios de extensión agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de los gobiernos regionales para poder llevar pues esta transferencia de tecnología y hacer un uso eficiente de los fertilizantes y sustancias afines, ¿no? En este contexto, en donde ya Federico ha evidenciado que probablemente este año y el próximo año todavía se va a seguir con el incremento y con los precios altos
en estos insumos. Federico, a nombre de Cultivida, te agradezco por la exposición, la misma que va a estar en nuestro canal YouTube a partir del fin de semana, y a aquellos participantes que han enviado su correo electrónico y su nombre, les estaremos enviando su certificado de participación y también el PPT de este webinar. Bien, muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Y antes que se vayan, por favor, quiero anunciarles el próximo webinar de Cultivida para que lo puedan ir agendando. Es el 24 de marzo del 2022 a las 5 de la tarde y el tema es biodiversidad y agricultura sostenible. Conceptos tantas veces manoseados, pero no comprendidos en su real dimensión. Y los vamos a tratar nada más y nada menos con el director de Asuntos Científicos de CropLife Latinoamérica, el doctor Mauricio Rodríguez. Agenden desde ya el 24 de marzo a las 5 de la tarde para poder estar participando en este webinar sobre biodiversidad y agricultura sustentable o sostenible. Muchas gracias y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Listo, gracias.